Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa del Décimo Hombre. Este videoprograma, llamado Mundo Onírico, lo vamos a dividir en 4 partes para hacer su visionado más ameno. Trataremos sobre las distintas experiencias y vivencias que se pueden dar en determinados estados mentales relacionados con sueños, pesadillas, sueños lúcidos, parálisis del sueño, experiencias extracorporales y los encuentros con los llamados bajos astrales y seres sombra. En esta primera parte hablaremos de hasta dónde puede alcanzar la ciencia con datos concretos y desde dónde solo puede teorizar. Además hablaremos del sueño y de las pesadillas, esas ingratas compañeras nocturnas que, sobre todo cuando somos niños, nos acechan escondidas entre nuestros dulces e inocentes sueños. A lo largo de este programa contaré algunas experiencias propias, ya que desde muy pequeño he tenido una abundante cantidad de experiencias relacionadas con este mundo onírico. Contaré cómo consigo entrar en este estado y cómo puede servir de guía para aquellas personas que quieran afrontar sus pesadillas o conseguir un buen porcentaje de sueños lúcidos. Sobre todo, aquellos padres que tienen niños con pesadillas reincidentes pueden servirles para ayudarles a superarlas. Las pesadillas de los adultos se pueden tratar de la misma manera que en los niños y con un poco de constancia y unos simples ejercicios mentales de refuerzo antes de irse a dormir, los resultados están en mayor o menor medida asegurados. Les estoy hablando desde mi experiencia propia y es posible que lo que sirva para mí no se desarrolle de la misma forma en otras psiques o sea tan efectivo como lo fue para mí, pero de seguro que conseguiréis progresos positivos. Comenzando ya con nuestro primer punto, en lo que se refiere a los estados del sueño, la ciencia divide sus fases de la siguiente manera. En la etapa 1 es en la que se entra y se sale del sueño. En ella son muy frecuentes los despertares y las sensaciones de caída. En esta etapa los ojos se mueven lentamente y la actividad muscular se enlentece. Cuando estamos en ella, nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor e incluso nos podemos creer que no estamos dormidos. Las ondas cerebrales que predominan son la alfa y la teta. En esta fase también se puede dar la hipnagogia. En la etapa 2, el sueño se hace más profundo y el tono muscular es más reducido. El movimiento de ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas. En la etapa 3 nos encontramos con el sueño en el que realmente descansamos y en el que, si nos despertáramos, nos sentiríamos confusos y desorientados. Yo varias veces he intentado entrar al armario para ir al baño en este estado. En esta fase, las ondas cerebrales predominantes son las delta. Es donde generalmente se dan trastornos del sueño como el sonambulismo, los terrores nocturnos y mojar la cama. En la etapa 4 es donde nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar tanto física como psíquicamente. Aunque no es la fase en la que soñamos, nos podemos encontrar con imágenes inconexas, con la diferencia de que nunca son historias. La etapa REM es la etapa en la que soñamos en forma de historia. En este momento del tono muscular no existe, por eso cuando queremos gritar en un sueño no podemos. Las ondas cerebrales predominantes son las teta. En esta etapa, las ondas cerebrales son como cuando una persona está despierta, por lo que el ritmo cardíaco y la presión arterial aumenta, al igual que el movimiento de los ojos, y a la vez los músculos se paralizan. En este momento es cuando soñamos, y si nos despiertan, lo recordamos. Un ciclo de sueño completo desde la etapa 1 a la etapa REM suele durar entre 90 a 110 minutos aproximadamente, teniendo generalmente durante toda la noche aproximadamente unos 5 ciclos de sueño. Como habéis visto, dependiendo de la etapa en la que nos encontramos del sueño, nuestro cerebro se ajusta a una determinada frecuencia y se pueden medir con un electroencefalograma. Las ondas delta de 0,1 a 4 Hz se suelen asociar al sueño profundo. Las ondas teta de 4 a 8 Hz son asociadas al estado de calma profunda, mayormente presentes en la fase REM de sueño, también se dan estando despierto, en momentos en los que estamos en calma profunda o cuando nuestra consciencia, aún estando despierta, se encuentra en un modo, por decirlo de alguna forma,
distraído del mundo y están relacionadas con procesos creativos. Las ondas alfa de 8 a 14 Hz indican una actividad cerebral escasa y relajada, por lo que son las que se emiten durante el sueño relajado o cuando estamos dando un paseo tranquilo, por ejemplo. Las ondas beta de 14 a 30 Hz son ondas de gran velocidad de transmisión. Se asocian a una actividad cerebral intensa, por lo que son las que se detectan en una persona que está realizando tareas que impliquen mucha concentración, como estudiar o dar un discurso. Ondas gamma de 30 a 100 Hz son las ondas más recientemente descubiertas, ya que no podían ser detectadas con las técnicas de electroencefalografía analógicas. Sin embargo, con la llegada de las técnicas digitales pudieron ser medidas, asociándose a los procesos de percepción consciente. El por qué soñamos realmente es un misterio. Desde el punto de vista neurológico, la gran mayoría de los sueños se dan en la fase REM, durante la cual se produce una gran actividad en la corteza cerebral. A su vez, también se activan la corteza visual y el sistema límbico, mientras que las zonas encargadas del razonamiento, localizadas en los lóbulos frontales, se encuentran prácticamente apagadas. Por ese motivo, se puede entender que los sueños se deben a la actuación conjunta de una serie de áreas cerebrales encargadas de la formación de imágenes y la gestión de la memoria y las emociones, pero no de aquellas que nos permitan ser lógicos. Aquí la excepción está en los sueños lúcidos, en los que el viajero onírico toma el control de sus acciones dentro del sueño y pasa a ser una parte activa de los acontecimientos en vez de un espectador pasivo de una historia que parece estar escrita como en un guión. En cuanto a la causa por la que soñamos, lo que soñamos, existen muchas teorías, aunque las más aceptadas defienden que los sueños son trozos de memoria del día anterior, que pasan al subconsciente para decidir si deben consolidarse en nuestra memoria o no. Esto se ha comprobado según estudios en los que se interrumpía la fase REM en una serie de voluntarios durante toda una noche, comprobando después que a la mañana siguiente tenían más dificultades para recordar lo que les había sucedido el día anterior que aquellos que habían podido soñar mientras dormían. Aquí la ciencia vuelve a dar como la más aceptada una teoría que se basa únicamente en un efecto de despertar a alguien en la fase REM y vincularlo con la pérdida de recuerdos. Una acción puede tener muchos resultados que sin embargo no pueden tener que ver con el verdadero motivo de por qué se produce. Si por ejemplo me tuerzo el tobillo y cojeo durante 2 días, es muy probable que al final de esos días obtenga además un dolor de espalda, debido a que mi columna se tiene que readaptar a la nueva situación y probablemente alguna vértebra quede bloqueada. Eso no quiere decir que una torcedura de tobillo provoca una lesión de espalda, sino que, digámoslo así, es un daño colateral. Además, el estudio no dice si interrumpieron el sueño en otras fases de este, por lo que para ser la teoría más adaptada, tiene bastantes lagunillas. Dentro del proceso en el que nos adentramos en el mundo de los sueños, en ese momento en el que no sabemos si estamos dormidos o despiertos, se puede producir un fenómeno llamado hipnagogia. Este fenómeno se nos ha dado a todos en alguna ocasión, y es el momento en el que se nos pueden inspirar brillantes ideas o inspiraciones para proyectos artísticos, ideas geniales y pensamientos espirituales y profundos. Incluso han influido en el descubrimiento de avances científicos. Son las musas del sueño. Mi experiencia personal con la hipnagogia es prácticamente repetitiva casi todas las noches, con el añadido de que esta situación no me deja dormir. Tengo que estar muy cansado para evitar de forma natural que esto me ocurra. Cuando mi cuerpo se relaja y me preparo para dormir, parece que una parte de mi mente se activa y normalmente una idea empieza a crecer en mi cabeza. Y esa idea se va desarrollando y lleva a otras ramificaciones y posibles variantes y se llega a hacer tan intensa que puede estar así durante horas. Bien, es cierto que he conseguido solucionar muchos problemas aplicando esto y es una habilidad que también se puede entrenar. Esta habilidad reconocida por personalidades como Salvador Dalí, Thomas Edison o Mary Shelley. Por suerte, he conseguido la fórmula para apagar artificialmente este bombardeo y lo he conseguido de la siguiente manera. Con un antifaz para dormir, el cual tiene unos pequeños altavoces Bluetooth incorporados que se puede encontrar en internet buscando un poquito y no son muy caros. Y con unos determinados tonos binaurales he conseguido centrarme
en esos tonos, de forma que mi mente se centra en esos sonidos repetitivos y bloquean de alguna forma esas ideas emergentes. Ahora me duermo en 2 minutos. Si alguien tiene problemas para dormir de algún tipo, les recomiendo que lo prueben. A mí me sirven determinados tonos binaurales, no todos, y supongo que cada persona tendrá que buscar su frecuencia adecuada. En el buscador de YouTube pones tonos binaurales y hay de todos los tipos. A mí me funcionan mejor los tonos puros sin música. Y ahora entramos en el apartado de pesadillas. Seguro que a más de uno se le viene a la cabeza el nombre de Edgar Allan Poe, al que llamaban el poeta de las pesadillas. La palabra pesadilla, según se dice, procede de la Edad Media, en la que se creía que terribles demonios o fantasmas se apoyaban sobre el pecho de los durmientes, causándoles una gran opresión y angustia. Se originan en la fase REM del sueño y aquellas personas que las padecen son incapaces de dormir en condiciones y arrastran las consecuencias durante todo el día. Estas personas suelen presentar anormalidades en la actividad de una región del cerebro llamada amígdala, encargada de controlar el miedo y el aprendizaje. Realmente los mecanismos que dan origen a las pesadillas no están completamente entendidos y la ciencia tiende a ser muy lineal en sus razonamientos. La ciencia por sí misma está incompleta para intentar dar explicación a determinados fenómenos y las pesadillas son uno de ellos. Es normal que en alguien con pesadillas frecuentes su amígdala esté como loca, porque lo más habitual en una pesadilla es tener miedo. Puede ser que una alteración de esta sea la causante de las pesadillas, pero también al revés, y representar esto un efecto secundario. Los expertos psicoanalistas aseguran que las pesadillas son una manifestación del inconsciente con imágenes que nos generan angustia. Según esto, se trata de conflictos mentales no resueltos de la persona. Algunos especialistas incluso aseguran que las pesadillas tienen la función de que el sujeto pueda superar sus miedos ancestrales. Otra vez, la ciencia se limita en sus posibilidades y deja de lado las experiencias de aquellas personas que las padecen, y les dan el sentido que más les conviene para adaptarlas a sus teorías, y aquellas que no tienen forma de encajar las descartan directamente como si no hubieran ocurrido. Digamos que a la mayoría de los científicos, con perdón a sus años de adoctrinamiento, les falta giro de cintura. La ciencia puede ayudarnos a entender cuáles son los procesos del sueño y las pautas que siguen. Nos describen cuáles son los síntomas del sueño, pero son incapaces de decirnos la causa. El resto solo son teorías, que pueden dar una explicación más o menos creíble de una parte de los sueños o una parte de las pesadillas. De niño yo tenía, que recuerde, al menos 4 pesadillas reincidentes. En una de ellas mis dedos eran excesivamente largos y huesudos y levantaban sobre mi cabeza un enorme peso que se hundía entre los huecos de mis largos dedos. La sensación era desagradable y angustiante y duraba aproximadamente 30 o 40 segundos, según mi percepción dentro de la pesadilla. En otra yo conducía un coche, ya ves, con 5 o 6 años, y el caso es que no podía ver, y había una persona a mi lado que me indicaba hacia dónde tenía que girar, acelerar o frenar, y resultaba altamente estresante y angustioso. Imaginaos, izquierda, no, derecha, más rápido, derecha, derecha, frena, 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 izquierda, no, 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 derecha, un poco más. Y así lo que parecía una eternidad con la sensación de que iba a estrellarme en cualquier momento. La tercera trataba de un perro que yo tenía y estaba en mi habitación. Se acercaba para que lo acariciase, pero en el momento en que estaba ya prácticamente tocándolo, este se convertía en una especie de cocodrilo gigantesco que me comía empezando por las piernas y me iba tragando. En ese momento me despertaba, pero realmente me despertaba en el mismo sueño, misma habitación y misma situación. Así que la pesadilla era doble, porque nunca tenía la certeza de que la pesadilla se hubiera terminado o no. La cuarta, resumiéndola, porque si la cuento entera es un poco larga, pero resumiendo, en ella aparecía un gorila enorme subiendo por unas escaleras deformadas, en forma de cuadrado, en las que al final estaba mi habitación y mi hermana mayor. Y cuando llegaba, pues os podéis imaginar el resto. Os voy a contar cómo, gracias a mi hermana, yo superé mis pesadillas infantiles, lo que originó el comienzo progresivo de mi experiencia como explorador onírico.
Yo tendría como unos 5 o 6 años y estaba durmiendo en la habitación de una de mis hermanas mayores, precisamente por este motivo, por las pesadillas. Después de despertarme muy angustiado y llorando por haber tenido una pesadilla, de la cual ahora no recuerdo cuál fue, a mi hermana se le ocurrió contarme que ella tenía una pirámide imaginaria que la protegía de las pesadillas y que si quería me podía dar un trozo de ella, que con el tiempo pues iría creciendo. Pues bien, me lo tragué y desde entonces sigo teniendo esa pirámide que impide que todo lo negativo entre, aunque con el tiempo le he ido dando forma de esfera. Será por eso de que no parezca tan Illuminati. Sea sugestión, refuerzo positivo o como queráis llamarlo, a partir de ese día mis pesadillas desaparecieron y con el tiempo, cuando ocasionalmente he tenido algún sueño al que se podría denominar pesadilla, no me he asustado y me he limitado a experimentar y darle la vuelta a la situación, de ser el perseguido a convertirme en el perseguidor. Algunas de esas pesadillas, cuando me despierto y las recuerdo, pueden llegar a ser muy cómicas, donde los supuestos o supuestas criaturas son las que, en vez de perseguirme, huyen de mí. Luego he tenido un par de encontronazos con los llamados seres sombra, pero eso os lo contaré en la segunda parte del videoprograma. Si tenéis algún hijo con pesadillas frecuentes y queréis hacer algo por él, podéis hacer algo similar a lo que mi hermana hizo por mí. El niño va creando una fuerza mental propia que cada vez que se va a dormir la refuerza. Y si es constante, eso le ayudará el resto de su vida para afrontar los miedos. En mí fue así como ocurrió. Procurad una cosa que me parece importante, que no esté reflejado en ningún objeto físico como un peluche o juguete, porque cuando este no esté, porque se ha estropeado o se ha perdido, el efecto puede desaparecer. Realmente la fuerza que hace que las pesadillas desaparezcan es el propio niño, pero necesitan un desencadenante o apoyo para que realmente lo crean posible. Esto se puede aplicar a cualquier otra cosa, pero yo solo lo experimenté como método de mantener las pesadillas a raya. Luego, con los años, fui profundizando y ampliando conocimientos y práctica. Realmente no es nada complicado, solo es necesario un poco de constancia. En los adultos funciona igual, con la diferencia de que como no podemos engañarlos con la pirámide imaginaria, somos nosotros los que tenemos que adoptar la posición de cazador y sobre todo afrontar el miedo que nos puede suponer una pesadilla. Cuando eres capaz de tener sueños lúcidos se vuelve todo más sencillo porque resulta más fácil darse cuenta de que lo que estás experimentando es una pesadilla. Explicaré el método que yo usaba en el episodio 3 dedicado a los sueños lúcidos. Si alguien quiere contarme sus pesadillas o experiencias oníricas o tiene alguna consulta privada, lo puede hacer a mi correo de eldecimohombre10 en número @gmail.com. Las pesadillas, o al menos parte de ellas, pueden estar relacionadas con los llamados bajos astrales y seres sombra, entre otros. Hay muchos testimonios de la presencia de estos seres, y no únicamente cuando estamos dormidos, los cuales se alimentan del miedo que provocan, pero de ellos hablaremos en la segunda parte de este videoprograma. Así que, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Gracias amigos, nos vemos en la segunda parte de este videoprograma Mundo Onírico del Décimo Hombre. Bienvenidos a la segunda parte del videoprograma Mundo Onírico, en el que hablaremos sobre los bajos astrales y los llamados seres sombra. Esto es el Décimo Hombre. Por bajos astrales habitualmente nos referimos a una amplia variedad de entes de bajas vibraciones que habitan un mundo entre esta dimensión y otras y que habitualmente se manifiestan en nuestros sueños o en determinados estados de conciencia alterada. La ciencia neurológica incide en que las manifestaciones de estos seres, junto con los viajes astrales, son procesos cerebrales anómalos o infrecuentes que se producen por la activación de determinadas áreas de la parte izquierda del cerebro, relacionadas con la imaginería cenestésica. En resumen, una alucinación provocada por algún mecanismo neurológico y punto. También, en el lado opuesto de gurús y místicos, tenemos extensas y variadas disertaciones sobre lo que son los bajos astrales, larvas astrales, vampiros psíquicos, seres sombra, etc. Y algunos puntos coinciden y pueden tener su lógica,
pero otros son tan extraordinarios y místicos en sus detalladas descripciones, en las que solo se aporta la versión del orador, que la única forma de saber toda esa información es viniendo o habiendo estado en uno de esos planos, o haber tenido acceso a una fuente de información ajena a este mundo, mística o de otro tipo. Yo no voy a valorar aquí si esto es posible o no, o si es cierto o falso. No se puede descartar ninguna teoría por más descabellada que pueda parecer. Le asigno un grado de credibilidad, según los conocimientos que tenga sobre ese tema, y lo pongo en cuarentena hasta tener más información. Pero nunca lo descarto, ni tampoco lo afirmo al 100%. Simplemente todo, por muy loco que parezca, siempre tiene una mínima posibilidad de ser cierto. Por eso mismo, solo vamos a valorar lo que podemos saber a ciencia cierta sobre estos seres en base a las experiencias de distintas personas que han descrito las mismas situaciones y el porqué de su posible existencia. No sabemos exactamente de dónde vienen, pero sabemos que se alimentan de nuestra energía, sobre todo de la energía negativa. Se manifiestan principalmente en nuestros sueños y los convierten en pesadillas. Nos provocan terror y angustia, pero cuando el miedo desaparece, ellos también. Suelen presentarse en forma de arañas, escorpiones, cucarachas u otros insectos y, curiosamente, suelen surgir de zonas donde hay humedades o suciedad, sobre todo en las esquinas. El porqué de esto, pues solo es motivo de especulaciones. Nos pasa como con la ciencia, podemos teorizar, pero nada más. De estos seres dicen que son entes con una vibración energética muy baja, que necesitan influir a los humanos para que produzcamos su alimento. El miedo, la negatividad, la ira y todos aquellos estados en los que nuestra energía está deprimida son situaciones favorables para que estos bajos astrales intenten adherirse a nuestros núcleos emisores de energía. Aquellas personas que son positivas, que afrontan los problemas con optimismo, alegres y comprensivas, son objetivos más difíciles para estos seres. Es un alimento al que no pueden alcanzar fácilmente, puesto que su nivel de vibración se aleja del de los bajos astrales. Otros seres que rondan las fronteras de nuestra dimensión pueden alimentarse de nuestra energía, esperan a que nuestras defensas energéticas estén bajas, como puede ser a causa de una enfermedad o una lesión. Cuando encuentran una zona energética de nuestro cuerpo debilitada por alguna de estas causas, consiguen engancharse a la zona afectada como una garrapata, evitando que ésta sane y convirtiéndose en una dolencia crónica. Ya digo que todo esto es una teoría como las que promueve la ciencia en su búsqueda de pruebas físicas y medibles. Lo que ocurre es que la ciencia oficial no tiene la tecnología adecuada para poder medir a estos seres. O quizás sí. Existen algunos científicos y estudiosos de estos fenómenos que han conseguido supuestamente captar a estos seres mediante ingeniosas máquinas. Daniel Nemes es un comerciante español radicado en Cali, Colombia, que en su tiempo libre se dedica a la ciencia, afición que ha tenido desde los 16 años de edad. No recibe subvenciones de ningún gobierno ni institución científica, ni ayuda económica de ningún tipo. Todos los inventos se los costea él mismo con su trabajo y asegura tener otros inventos y descubrimientos que dará a conocer poco a poco. Daniel Neves notó que las imágenes que logró captar no podían ser pareidolias debido a la percepción de sus formas. Además que los seres captados se componían de muchos más seres, como rostros que se componen de más rostros. Pero lo más extraño, dice Nemes, es que al observar la mayoría de las captaciones se perciben vibraciones negativas que pueden producir dolor de cabeza, náuseas, mareos, migrañas y cansancio. Algo muy curioso es que la mayoría de ellas guardan gran parecido con arquetipos de demonios o diablos de religiones y culturas de la antigüedad, aunque también hay seres con rasgos reptiloides, felinos, egipcios, etc., que producen una vibración, algunos positiva y otros relativamente negativa. Hay captaciones simétricas, no simétricas y laterales. La mayoría parecen simétricas, pero no lo son, ya que si se observa bien, ambas mitades son diferentes. En una entrevista con el investigador David Parcenisa, la doctora en filosofía especializada en bioética y filosofía de la ciencia y profesora de física cuántica Dolores Obiols, dice que cuando pensamos en términos de la física clásica, es decir, del mundo mecanicista cartesiano y newtoniano, no pensamos el mundo más allá de 3 dimensiones.
Pero para la física cuántica, el tema dimensional es un tema clave, ya que es precisamente en el momento en que se produce este cambio a través del nacimiento de la física cuántica que se descubre que el universo está compuesto de múltiples dimensiones. Parece un poco difícil de entender, pero es más sencillo de lo que parece. De la misma forma que hay frecuencias de sonido y rangos de visión que no alcanzamos a ver, hay campos de vibración que no llegamos a percibir, a los que llamamos dimensiones. Nuestros cuerpos están fabricados para funcionar en una determinada dimensión, al igual que otros seres pueden estar hechos para funcionar en otro rango de frecuencias u otras dimensiones, que realmente están todas en esta, solo que no las percibimos, y cuando parte de esas frecuencias entre dimensiones se solapan, es cuando se puede interaccionar con estos seres. Los sueños nos inducen a un determinado estado en el que nuestras ondas cerebrales pueden sintonizar con la frecuencia de estos seres, y es cuando estos pueden provocarnos pesadillas para alimentarse. Intentaré poner otro ejemplo. Las plantas son seres vivos porque nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero sabemos poco sobre su consciencia o si la tienen. Es posible, y solo como teoría, que las plantas estén en varias dimensiones a la vez, representándose en esta de una forma física más o menos inmóvil, pero su psique actúe en una frecuencia invisible a esta dimensión. Cuanto más alejadas estén esas frecuencias de nuestro mundo físico, más difícil nos resultará interactuar con ellas. Es posible que muchos de los seres que llamamos extraterrestres realmente sean seres de otra frecuencia dimensional, que mediante tecnología consiguen acceder a la nuestra. Es como tener una radio y poder sintonizar a qué dimensión quieres viajar. Así que estos bajos astrales puede que solo sean los insectos de esos planos cercanos, que llamamos bajos astrales, y solo quieren alimentarse. Es posible que muchas enfermedades, sobre todo mentales, puedan ser provocadas o intensificadas por estos seres. Y por cierto, no olvidemos que no podemos focalizarlo todo en una sola línea de pensamiento. Una enfermedad o estado mental puede ser provocado por muchas cosas diferentes, y estos seres solo aprovecharse de la situación cuando les es posible. No quiere decir que todos los estados de negatividad o enfermedades crónicas sean a causa de ellos. Personalmente, y que yo sepa, en mis sueños he podido encontrarme con algún tipo de bajo astral intentando inducirme a alguna pesadilla, pero eso no es nada fácil. Parecen tener la habilidad de mirar en tu subconsciente y usar imágenes de algo que has visto o vivido, y supongo ellos piensan que puede provocarte miedo o angustia revivirlo, como vampiros, monstruos, que te estás ahogando, te caes desde un precipicio o alguna vivencia traumática que has tenido en el pasado, que ellos se encargan de volvértela a traer. Pueden ser bajos astrales intentando buscar su alimento o simples sueños lúcidos con otra explicación. Como hace la ciencia, teorizo con lo que he experimentado. Si hay dos situaciones recientes que se me han dado y quiero compartirlas por si a alguien le ha pasado algo similar, voy a hacerlo. Llevaba unos cuantos días en los que en ocasiones parecía como si me faltaba aire, como si no pudiera llenar los pulmones completamente, e intentaba bostezar para conseguirlo y casi no podía. Estaba empezando a preocuparme un poco porque no sabía exactamente a qué se podía deber. Mi mujer estaba trabajando, la niña estaba durmiendo, así que me fui a mi habitación y me dispuse a relajarme sobre la cama para meditar. Cuando medito, la técnica que uso, relajo mi cuerpo totalmente hasta que prácticamente dejo de sentirlo. Me imagino como toda la energía física de mis músculos va saliendo de mi cuerpo poco a poco, dejándolo totalmente inerte. Solo existe una respiración lenta y profunda y sumamente relajante. En ese estado de relajación total, surgió súbitamente una idea en mi mente, como me suele pasar con la hipnagogia cuando me voy a dormir y no puedo porque se me viene un tropel de ideas a la cabeza. Pues bien, como si alguien me metiera en la mente que lo que tenía era un ente o ser que se estaba alimentando de mí sobre mi pecho, se me vino un nombre a la cabeza, que por desgracia ahora no logro recordar. Después de esa noche no conseguí recordar de nuevo el nombre. Me suena que puede ser tal vez Moloch o algo similar, pero sinceramente no lo recuerdo. Pues vamos a ver, mentalmente, en ese estado de profunda meditación, pronuncié con intensidad
y poniendo mi voluntad en ello, todo esto mentalmente, las palabras Moloch, vete de aquí y no vuelvas. Lo repetí 3 o 4 veces y en ese proceso me quedé dormido. Pues desde esa experiencia, no sé si será sugestión o pueda ser otra cosa, pero la presión en el pecho desapareció y no ha vuelto. La segunda experiencia que me ocurrió hace poco fue al comienzo de un sueño lúcido. Llevaba un tiempo que cuando me levantaba por la mañana y bajaba las escaleras notaba el tendón de Aquiles del tobillo izquierdo resentido, como anquilosado, y bajaba las escaleras como si tuviera 80 años. Luego, a lo largo del día ya me recuperaba, pero al día siguiente, por la mañana, volvía a estar igual. Bajaba las escaleras que parecía, vamos, cualquier cosa. Pues bien, pues una noche de sueños lúcidos yo aparecí junto a una barandilla metálica, era el comienzo del sueño, y se veía que estaba junto a un saliente como de una montaña. Era una especie de pueblecito entre las montañas y tenía unas vistas pues bonitas. Pues resulta que correteando entre mis pies había dos pequeñas sombras oscuras a las que relacioné con pequeños gatitos negros, pero estaban como borrosos, se movían como unos borrones, pero se intuía que eran como unos gatitos pequeños negros. Una de mis experiencias repetitivas en mis sueños lúcidos también está relacionada con gatos, como si hubiera dos bandos, un bando de gatos buenos y otro bando de gatos desaliñados, medio putrefactos y malos. Pero bueno, eso es otra historia, que me desvío. El caso es que yo tenía una gata, se llamaba Naya, la tuve que regalar al final, y era la gata más inteligente y cariñosa que yo he visto en mi vida. Pues resulta que se murió hace poco, se murió con 19 años y Naya aparecía en mi sueño. Estaba corriendo también entre mis pies intentando echar a aquellos dos pequeños gatitos negros o esa especie de borrones de gatitos que intentaban aferrarse a mis piernas, sobre todo a mi tobillo izquierdo. Lo intentaban en otras partes de mis piernas, en la rodilla, en la pantorrilla, pero siempre terminaban como resbalando y cayéndose, además de que mi gata ya fallecida pues intentaba echarlos de todas. Sobre todo uno de esos borrones de gatito era el que más se enganchaba a mi tobillo izquierdo, se agarraba como si fuera eso una garrapata y no se soltaba. Finalmente mi gata en el sueño, que claro, ella ya estaba fallecida, pero en el sueño estaba vivita y coleando, consiguió arrancarlo y echarlos, y estos salieron corriendo y desaparecieron de mi vista. Cuando esto ocurrió, mi gata también se fue, y bueno, luego continué tranquilamente con el sueño lúcido, experimentándolo como en otras ocasiones. Pues bien, como podéis adivinar, a la mañana siguiente casi no notaba molestias al bajar las escaleras y los días siguientes la rigidez y tirante del tendón desapareció. Un neurólogo diría que es sugestión. ¿Vosotros qué creéis? Otros bajos astrales con mayor poder o habilidades, quién sabe si tecnológicas, son los llamados seres sombra. Estos se manifiestan en sueños, pero también son capaces de presentarse físicamente. Aunque aparentemente no tengan masa, pueden llegar incluso a atacar a sus víctimas. En otras ocasiones solamente se les ve en grabaciones a posteriori, o por el rabillo del ojo moviéndose rápidamente o incluso en espejos. Mi experiencia personal con estos seres solo ha sido en lo que creo fue un viaje astral involuntario. La primera vez fue en mi dormitorio, en la fase del sueño en la que no sabes si duermes o no. Me encontraba sentado en la cama, dentro del sueño, claro, y al otro lado y de pie frente a mi mujer, al otro lado de la cama, duerme mi mujer, pues de pie había una sombra que dirigía su rostro hacia mí. Su silueta era muy oscura y no se le veían ojos ni facciones, solo sombra, solo oscuridad.
El primer instante fue de pánico irracional y absoluto, el cual solo duró un breve instante, hasta que me recompuse y cuando me disponía a enfrentarlo, cuando me recuperé de ese momento inicial de sorpresa, recuperándome de ese miedo irracional, esta sombra desapareció y yo me desperté. Hacía tanto tiempo que no sentía esa sensación de miedo en un sueño que por breve que fuera me dio rabia, pero rabia e inmediatamente me tumbé para dormirme de nuevo con la intención de ir a su encuentro y hacérselas pagar, pero el muy cobarde pues no apareció. La otra vez que me topé, yo pienso que con el mismo ser, fue como un mes más tarde. Yo dormía y en mi sueño me encontraba en el salón de mi casa y ese ser de sombras apareció de nuevo a mi lado, me agarró de un tobillo y comenzó a zarandearme de un lado a otro del suelo como hacía Obelix con los romanos en la aldea gala, de un lado para otro, pim pam, pim pam. El caso es que esta vez también hubo un miedo inicial, pero ya no fue tan intenso. Digamos que como ya estaba avisado. Y simplemente me limité a pensar mientras me seguía zarandeando, pues, bueno, pues ya parará. Momento en el que de nuevo me soltó y desapareció. No he vuelto a saber de ese ser sombra en ninguno de mis sueños que he tenido hasta ahora. Amigos, pues con esta experiencia que os he contado, os invito a que vosotros también me contéis las vuestras si queréis, para poder comentarlas y incluso poder hacer un programa con las experiencias de la gente que me vaya enviando a el correo de eldecimohombre10 en número, @gmail.com. Como voy a estar unos días en Barcelona asistiendo al Congreso Mundial de Ufología que se celebra los días 19, 20 y 21 del presente mes, pues en estos días no subiré ningún vídeo, pues por lo menos hasta el día 22 o día 23 de septiembre, cuando prepararé un especial de varias partes dedicado al citado Congreso y a todo lo que allí se hable. Si alguien está interesado en acudir, les dejo el enlace en el cuadro de descripción para que puedan informarse y si todavía no lo sabían y quieren acercarse por allí y ver lo que hay, pues para que puedan inscribirse si lo desean. Pues esto es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, si les ha gustado el vídeo, suscríbanse para recibir notificaciones de nuevos programas. Y nos vemos en el próximo videoprograma de El Décimo Hombre. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. En esta ocasión continuaremos con nuestra serie de Mundo Onírico, dedicada a la parálisis del sueño. Como ya os he comentado en anteriores ediciones de Mundo Onírico, en lo que se refiere a los sueños, yo personalmente he tenido bastantes experiencias, desde pesadillas que llegué a controlar y revertir, hasta encuentros con supuestos seres sombra dentro de lo que pudiera ser un sueño lúcido o viaje astral. Nunca pude averiguar cuál de los dos era. Parálisis del sueño y sobre todo muchos sueños lúcidos. Lo que creo son viajes astrales involuntarios y un par de amagos de viaje astral controlado. Primero vamos a ver qué es lo que dice la ciencia sobre la parálisis del sueño. Según los científicos, la parálisis del sueño es una incapacidad momentánea de mover miembros, tronco y cabeza, pese a gozar de plena conciencia. Puede aparecer durante un estado flotante de la mente o con menos frecuencia al despertarse. Durante la fase de movimiento ocular rápido REM, los músculos del cuerpo están paralizados, supuestamente para impedir la realización física de lo que se está soñando. No se sabe bien por qué esta parálisis normal se produce en estado consciente en las víctimas de la parálisis del sueño, pero los estudios psicofisiológicos han confirmado la especial propensión a estos ataques cuando la persona entra en la fase REM, muy poco después de caer en la cama, sin pasar por las fases de sueño normal que suelen precederla. Del 20 al 60% de la población adulta normal ha experimentado parálisis del sueño una vez al menos. Alrededor del 5% de la población
han acusado varios otros síntomas de alteración asociados con este trastorno. Los efectos más corrientes incluyen las alucinaciones visuales, luces, sombras, una figura humana o de animal en la habitación y las alucinaciones auditivas, como escuchar ruido de voces o de pasos. También puede ocurrir que la persona sienta opresión en el pecho y le cueste trabajo respirar. La ciencia achaca a la parálisis del sueño las alucinaciones tanto visuales como auditivas, las presiones en el pecho y las apariciones de fantasmas y demonios. Pero, sin embargo, no saben por qué se producen y descartan mayoritariamente que la parálisis del sueño se pueda deber a otras causas las cuales les resultan imposibles a determinadas mentes adoctrinadas. Por suerte, siempre hay pioneros que logran romper esas barreras. De lo contrario, seguiríamos en la edad de piedra, pensando que nada puede ir más veloz que el viento. Son 6 las experiencias típicas que suceden durante el transcurso de la parálisis. Sensación de presencia, sensación de una o varias presencias en la casa a las que se considera como intrusos. Es una impresión neutra acompañada de aprehensión y temor. Se presupone la presencia sin necesidad de corroborarlo sensorialmente. En algún momento siente que la presencia se mueve, entra en la habitación, puede acercarse a la cama e incluso sentir presión en el colchón. La mitad de las personas relatan que saben que son observados fijamente, pero no saben identificar desde dónde. Presencia amenazante. Los encuentros interpretan que la naturaleza de la presencia y el ambiente que la rodea es peligrosa o malévola y que intenta la posesión, a veces el rapto o abducción en el caso de los visitantes de dormitorio. Se acompaña de un fuerte sentimiento de terror, peligro y urgencia. Necesitan despertarse lo más pronto posible. Este estado de pavor no siempre se asocia a la posibilidad de sufrir daño físico, sino más bien al sentido misterioso particular de la maldad que desprende la entidad. Se siente la amenaza de fuerzas sobrenaturales y demoníacas que buscan robar el alma o poseer el cuerpo del durmiente. Alucinaciones visuales, más o menos vividas, inconstantes, vagas e indefinidas, cercanas a la pseudoalucinación. El estímulo externo percibido se reconoce como real. En el caso de la presencia, esta queda fuera de la vista o en la periferia del campo de visión, o camuflada entre las sombras de la habitación. En algunos casos se relatan imágenes detalladas de objetos y seres como fantasmas, figura oscura a los pies de la cama, esqueletos, calaveras, etc. Alucinaciones auditivas. Al igual que en las visuales, se tiene la convicción de que los sonidos son reales y que provienen del exterior más que de su mente. Son sonidos elementales, mecánicos e intensos como zumbidos, rumores, siseos, correteos, rugidos, campanadas, golpes, vibraciones, silbidos, chillidos, rechinadas y gimoteos. En otros casos son sonidos identificables concretos como timbres de teléfono, sirenas, herramientas, motor eléctrico, golpes de puerta, arrastrar de muebles, vidrios o vajilla que se rompe, música extraña, sonido de radio con ruido en blanco o que recibe varias estaciones, sonido de viento, rugido de olas del mar, etc. Las voces humanas son el sonido más frecuente en un 37% de los casos, en forma de griterío o leves susurros, sin mensaje identificable ni claro. Alucinaciones táctiles, comunes y relacionadas con la presencia intrusiva, incluye la sensación de que el colchón se hunde, que alguien se sienta, que la retira a las sábanas o que la agarra de las manos. Dificultades respiratorias, sensaciones de presión en el pecho, dificultad para respirar, estrechez alrededor del cuello como si fuera estrangulado y sensaciones de sofocación y asfixia. Estas percepciones pueden explicarse por la parálisis de los músculos voluntarios. El estado de sofocación produce gran angustia, pánico y temor de morir asfixiado. Coloquialmente, en algunos lugares la gente llama a esta alteración como subida del muerto. Todas estas descripciones son los síntomas que se producen en una parálisis del sueño, los cuales la ciencia es muy buena recogiéndolos y etiquetándolos, pero aquellos detalles que no encajan suelen olvidarlos y desecharlos, ya que estos podrían no encajar con las teorías que ya tienen establecidas. Cuando dormimos, nuestras ondas cerebrales y nuestra vibración en general cambia o amplía su frecuencia, y somos capaces de percibir cosas que estando despiertos no podemos. Si además estamos acostumbrados a la meditación o a la práctica de esta con el objetivo de tener sueños lúcidos,
Esa frecuencia se puede usar para tener algún tipo de contacto con aquellos seres que puedan sintonizar con esa frecuencia vibracional. Si nuestra frecuencia es alta, podemos contactar con entes superiores, solapando sus bajas vibraciones con lo que para nosotros son altas vibraciones. Y si nuestras vibraciones no son tan altas, por el ambiente en el que vivimos, por pensamientos negativos o por cualquier otra circunstancia, es posible que nuestro rango de recepción se solape con las bajas vibraciones de entes que habitan otras realidades de menor frecuencia. Personalmente he tenido varias experiencias con la parálisis del sueño, pero solo la primera fue realmente impactante. El resto fueron parálisis del sueño en las que simplemente era consciente de todo a mi alrededor, pero no podía moverme. Tampoco habrán sido demasiadas, unas 5 o 6 a lo largo de mi vida. Y cuando ya sabes lo que es, la mejor manera de pasar el trámite es relajarte y experimentar. Voy a contaros la primera experiencia de parálisis del sueño que tuve, que además, como he dicho, fue la más impactante. Yo tendría 23 años recién cumplidos o a punto de cumplirlos y estaba durmiendo con la que después sería mi mujer durante casi 10 años. Mi mano izquierda estaba agarrada a su mano derecha, muy, muy romántico todo. Llevábamos poco tiempo, no os riáis. Y bien, pues de repente yo estaba despierto, pero me di cuenta que no podía mover mi cuerpo. O sea, es decir, yo me había despertado, pero era consciente de todo, pero mi cuerpo permanecía inmóvil. Mis ojos estaban cerrados, pero sin embargo yo podía ver la habitación. La sensación inicial era de claustrofobia y de pánico. Por mucho que me esforzara, me era físicamente imposible moverme. Lo único que con esfuerzo podía llegar a mover era el dedo meñique de mi mano izquierda que estaba agarrada a la mano derecha de mi pareja de entonces. En ese momento, por la puerta de la habitación, que estaba a mi izquierda, vi como una figura de una mujer con vestiduras largas, como vaporosas, entraba flotando a la habitación. La extraña mujer tenía rasgos agradables, no era desagradable, ni radiaba ningún tipo de miedo, y se situó a unos aproximadamente 50 centímetros flotando en paralelo sobre mí, o sea, encima mío. Y su presencia en sí, pues es lo que he dicho, no infundía miedo. Sus ropas eran holgadas y como vaporosas, como si estuvieran flotando, de un color como blanco pálido, puede que grisáceo. En ese momento pues yo tenía lo que es la congoja de esa parálisis de que no me podía mover, y yo intentaba mover mi dedo meñique para ver si mi pareja pues se daba cuenta y se despertaba ella y me despertaba a mí, pero claro, con esperanzas, con pocas esperanzas, vamos. De repente esta aparición cogió mi mano derecha por la muñeca y empezó a moverse lentamente hacia la puerta de la habitación. Y yo notaba cómo mi cuerpo se desprendía de la cama, pero físicamente seguía tumbado. Ahí sí que me entró un poco de caguelo, y ya os he comentado que no soy propenso a ello. La mujer no decía nada en ningún momento, solo vino flotando, me cogió de la muñeca e intentaba llevarme con ella. Mi miedo era, pues si esta mujer me lleva, pues podré volver a mi cuerpo. ¿Qué es lo que quiere, no? Era el miedo a lo desconocido, porque realmente ella no infundía ninguna emoción negativa, por decirlo de alguna forma. Si no fuese porque estaba paralizado, pues a lo mejor estaba intentando llevarme sin decir palabra, pues a lo mejor habría intentado comunicarme con ella o con lo que fuese. El caso es que yo intentaba con toda mi voluntad mover el dedo meñique, que era lo único que podía mover, de mi mano izquierda, y que estaba agarrada a la mano de mi pareja, para que ésta se despertara, ya he dicho, y a su vez pudiera despertarme a mí, pero de nuevo sin éxito.
Esto no ocurrió y cuando ya tenía todo mi cuerpo astral, espíritu, conciencia o lo que fuese prácticamente fuera de mi cuerpo, noté un tirón. El tirón era mi mano izquierda que estaba agarrada a la de mi pareja que estaba haciendo como de ancla y la figura de la mujer vaporosa que seguía tirando de mi otro brazo. Entonces yo me encontraba como a unos 30 o 40 centímetros sobre mi pareja, o sea que yo veía perfectamente la situación de cómo estaba, mi cuerpo al otro lado, y con una mano agarrada a su mano y el otro brazo tirado por esta aparición. Fueron unos segundos de forcejeo y de repente, después de esos segundos, pues volví a mi cuerpo y por fin pude moverme. Bueno, después de esto me levanté sobresaltado. Mi pareja se giró, me preguntó qué pasaba. Y cuando se lo conté, pues se quedó blanca, ¿no? Y se le erizó todo el pelo del cuerpo. Le dieron escalofríos. Ella no estaba del todo dormida y notaba como yo movía mi dedo meñique en su mano e intentaba hablar como estaba como balbuceando, pero se pensó que estaba soñando y no le dio importancia. Pues ni estaba estresado, ni había dormido mal, ni estaba de mal humor, ni nada por el estilo. Vamos, mi estado físico y mental aquel día era de total placidez. La vivencia fue muy, pero que muy vivida, más incluso que si estuviera despierto. Y claro, esto, la verdad es que lo tuve en memoria, bueno, lo tengo perfectamente en memoria a día de hoy, que ya han pasado un par de décadas. Pues sí, han pasado un par de décadas ya. Y todavía lo tengo, hay experiencias que te ocurren en la vida, a mí por lo menos en los sueños, hay sueños que los recuerdo como si los hubiera tenido ayer, y esta experiencia es una de ellas. Si alguno de vosotros ha tenido experiencias similares y quiere compartirlas, puede enviar sus vivencias al correo electrónico eldecimohombre10 con número, @gmail.com. En todas las culturas del mundo se produce el fenómeno de las parálisis del sueño, y en cada una de ellas lo achacan a duendes, demonios y brujas. También experimentan estas parálisis del sueño aquellas personas que dicen ser abducidas por extraterrestres, pero claro, en otro ámbito y con otras circunstancias. Tanto la ciencia oficial como la paranormal están de acuerdo en que se trata de algún tipo de malacople entre los distintos cuerpos que nos componen. La ciencia enfocándolo a mecanismos físicos y neurológicos, y las otras ciencias añadiendo otros factores que los anteriores no quieren contemplar. Yo pienso que no debemos irnos ni a un extremo ni a otro. Creo que todas estas experiencias tienen explicación, que la ciencia algún día podrá dársela. Y será el día en el que los viajes entre dimensiones y contactos con otros seres sean cotidianos. Será como el día en que se descubrieron las ondas de radio, el viaje en avión o el teléfono inteligente, el iPhone, el iPad de hoy en día. Cosas que en otros tiempos pues serían cosas de brujas y que hoy son cotidianas, pues seguramente pasará lo mismo con las cosas que hoy vemos como sobrenaturales, pero en un futuro serán totalmente cotidianas. Pues amigos, al fin y al cabo no hay nada por inventar. Todo en el universo ya está inventado, solo hay preguntas por responder y enigmas por descubrir, pero todos ellos con una explicación. Así que hasta que nuestro cerebro sea capaz de entenderlo, me despido de todos vosotros, amigos, hasta un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Adiós y gracias. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. En la serie dedicada al mundo onírico, hoy vamos a tratar el interesantísimo mundo de los sueños lúcidos y los viajes astrales. En anteriores vídeos de la serie hemos explicado que desde que yo era pequeño he tenido variadas y continuadas experiencias relacionadas con este mundo onírico, y especialmente con los sueños lúcidos, que hoy en día todavía sigo realizando, aunque eso sí, con mucha menor frecuencia, y luego os explicaré por qué. Pero primero vamos a ver qué es lo que dice la ciencia oficial sobre los sueños lúcidos.
Estos son ampliamente estudiados y su aprendizaje o inducción pueden suponer una terapia muy positiva para una gran variedad de afecciones relacionadas con los procesos mentales. Se trata de un estado intermedio entre el sueño, donde la conciencia casi se desconecta, y la vigilia, donde está a pleno funcionamiento. Tienen lugar durante la fase REM, en la que se dan las ensoñaciones. Algunas personas que participan en experimentos son capaces de indicar a los investigadores, mediante una señal pactada, cuándo los están experimentando, y los investigadores pueden corroborar si es cierto por sus ondas cerebrales. Esta capacidad supone que durante el sueño recuerdan la señal pactada mientras duermen, lo que requiere un cierto grado de conciencia. La conciencia no se desconecta del todo mientras dormimos, siempre hay un bajo nivel que nos puede hacer despertar cuando oímos algo significativo, nuestro nombre o un ruido. Pero en el sueño lúcido la actividad cerebral aumenta, especialmente la parte frontal del cerebro, que está relacionada con la actividad cognitiva. Se puede medir porque aparecen ondas cerebrales en la banda gamma, como explicamos en anteriores programas. Úrsula Bosch, catedrática de Psicología de la Universidad de Bonn, es experta en este tipo de sueños. Cuanto más rápida es esa actividad gamma, mayor será el procesamiento cognitivo en general. Es lo que ocurre cuando estamos pensando. Por el contrario, si la actividad gamma es muy baja en el sueño profundo, y sin embargo, en el sueño lúcido aparecen también esta actividad, aunque en menor medida que durante la vigilia. Los adultos rara vez los tienen. Aparte de otros indicadores, se registra la actividad gamma de alta frecuencia común a la vigilia. Esta actividad no la tenemos al nacer, es adquirida y aumenta con la capacidad cognitiva. Cuanto más inteligentes seamos, más actividad gamma tenemos. Esto lo explica Úrsula Bosch. Son mucho más frecuentes entre los 10 y los 19 años, de eso doy fe, en especial entre los niños más inteligentes. A menudo empiezan a soñar de una manera lúcida cuando tienen pesadillas como un mecanismo de autodefensa, y es posible que los sueños lúcidos se den porque las redes neuronales están en desarrollo y por accidente se pueden activar durante la noche las que están implícitas en la consciencia. Si coincide con una pesadilla, el niño se da cuenta de que está soñando y si son frecuentes aprenden a cambiar el contenido del sueño en una aplicación terapéutica. Neurocientíficos del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Berlín y el Instituto Max Planck de Psiquiatría en Múnich han comparado las estructuras cerebrales de las personas que tienen sueños lúcidos de forma habitual y los que no los tienen nunca o casi nunca. Sus resultados se acaban de publicar en The Journal of Neuroscience y lo que han descubierto es que la corteza prefrontal, el área del cerebro que permite la autorreflexión, es más grande en los soñadores lúcidos que en los que no los experimentan nunca o casi nunca, lo que hace pensar que posiblemente son más autorreflexivos cuando están despiertos. Probablemente especulan el sueño lúcido está estrechamente relacionado con la capacidad humana de autorreflexión que se conoce como metacognición. Pero algunos psicólogos de orientación psicoanalítica le darían otra explicación. Las personas que tienen sueños lúcidos tienen un control muy rígido de sus acciones, una característica que aparecerían también en los sueños, en los que son capaces de intervenir. Una hipótesis también es plausible, puesto que en la corteza prefrontal, la que según este estudio tiene más grande los soñadores lúcidos, se graban las normas sociales y morales. La realidad es que no es fácil lograr un sueño lúcido. Lleva hasta 6 meses y no todos lo consiguen, para disgusto de algunos neurocientíficos, que se sirven de este tipo de ensoñaciones para investigar cuestiones tan escurridizas como la consciencia. Bueno, es cierto que si no lo has practicado desde niño, puede resultar más complicado conseguirlo, pero eso depende de cada persona, su predisposición y el estrés al que esté sometido diariamente. Seguimos según Stephen LaBerge, autor de Explorando el mundo de los sueños lúcidos y probablemente uno de los mayores expertos en la materia.
la frecuencia de estos sueños aumenta si se entrena a las personas en detectar los contenidos absurdos de los sueños que habitualmente nos parecen normales mientras soñamos. Esto ayudaría a reconocer que estamos soñando la característica de los sueños lúcidos. Los neurocientíficos del Max Planck quieren darle una vuelta al asunto para saber si las habilidades metacognitivas de autorreflexión se pueden potenciar mediante este tipo de sueños. Tienen la intención de entrenar a los voluntarios en sueños lúcidos para examinar si esto mejora la capacidad de autorreflexión, aunque quizás fuese más fácil hacerlo a la inversa, entrenar la capacidad de autorreflexión y ver si con ello se favorecen los sueños lúcidos. El equipo de la psicóloga Ursula Box, experta en este tipo de sueños, ante la dificultad de entrenar sujetos para sus investigaciones, se planteó inducirlos. Y lo logró. Para ello, estimularon el cerebro con ondas gamma durante la fase REM del sueño. Sus resultados fueron publicados en la revista Nature Neuroscience. A través de electrodos en el cuero cabelludo lograron, mediante una técnica llamada estimulación transcraneal de corriente alterna, que los 27 voluntarios tomaran conciencia de que estaban soñando. Bosch no prevé un mercado comercial para los dispositivos de sueños lúcidos, aunque no estaría nada mal, y advierte de que los que se venden en la actualidad no funcionan bien, y los que estimulan el cerebro, como el del estudio, deben ser supervisados siempre por un médico. Provocar este tipo de sueños artificialmente podría ayudar a tratar trastornos tan frecuentes como la depresión, la ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, explicaba en Nature Neuroscience la Jessica Payne del Departamento de Psicología, Memoria, Estrés y Sueño de la Universidad de Notre Dame. Las pesadillas recurrentes que se producen en estos trastornos, especialmente en el TEP, podrían modificarse a voluntad si las personas afectadas fueran conscientes de que están soñando y podrían cambiar el final por otros menos traumáticos. Ursula Bosch quiere ver su efectividad en la esquizofrenia, donde el lóbulo frontal está menos activado, y quizás entrenar en lucidez podría ayudar a distinguir entre alucinaciones y realidad. Las áreas corticales activas durante un sueño lúcido se superponen con las regiones del cerebro que están deterioradas en los pacientes que no son conscientes de su enfermedad, según este estudio. En otro ámbito, los sueños lúcidos tienen que ver con el pensamiento abstracto y se abre la posibilidad de enseñar esta técnica a niños de niveles académicos más bajos porque quizá les ayude a llegar a un nivel de abstracción mayor. Las pesadillas recurrentes son un síntoma frecuente en la narcolepsia y el fenómeno de adquirir conciencia de que se sueña ha demostrado ser de valor terapéutico para controlarlas. Algunos estudios se han interesado por la frecuencia en que las personas con narcolepsia experimentan sueños lúcidos. Y lo que han visto es que estos pacientes tienen una frecuencia notablemente mayor en comparación con los controles sanos. En concreto, 3 de cada 4 lograban despertar su conciencia durante el sueño, según otro estudio, también de Sleep, y muchos de ellos informan del impacto positivo sobre la angustia que sufren en sus pesadillas. La narcolepsia es un trastorno del sueño que causa somnolencia excesiva y ataques de sueño irreprimibles, incontrolados y frecuentes durante el día y pesadillas que producen pánico durante la noche. La revista Medical Hypothesis describe el caso de un paciente con dolor crónico desde hacía 22 años y 2 años de tratamientos biopsicosociales sin resultado. Sin embargo, sufrió una remisión completa del dolor después de un sueño lúcido. Los autores proponen para explicarlo que la reorganización del sistema nervioso central, la plasticidad neuronal, es un posible mecanismo para explicar el beneficio terapéutico de los tratamientos multidisciplinares y puede establecer un marco para la reparación de los nervios dañados que provocan el dolor resistente al tratamiento. Y lo sorprendente es que en este caso deducen que esa plasticidad ha tenido lugar a través de un sueño lúcido. De ser así, los sueños lúcidos dejarían huella en el cerebro. Hay muchísima información científica sobre los sueños lúcidos y explicaciones de los procesos mentales que se manifiestan, además de cómo podríamos tratarlos, y nos podríamos tirar horas exponiéndolas.
También hay muchos métodos que podéis buscar en la red para conseguir tenerlos y seguramente muchos de ellos serán muy válidos, aunque cada persona es un mundo y lo que le resulta efectivo a una puede no serlo tanto en otra. Pero lo que sí creo fundamental es que el nivel de estrés diario de cada uno de nosotros no debe ser muy alto, a poder ser nulo. Cuando somos niños, nuestro estrés es muy bajo, solo relacionado en ocasiones por la presión que se pueda tener en los estudios o situaciones familiares adversas. Yo empecé a experimentar con los sueños lúcidos aproximadamente, calculo que cuando tenía 12 años, seguramente antes, pero aproximadamente a esa edad es cuando empecé a ser consciente de lo que era. En aquella época no había internet, ni teléfonos móviles, ni nada de nada. Así que la información la tenías que sacar de libros o, en mi caso, del grupo de amigos que nos reuníamos en la calle para jugar, para divertirnos. Y que por suerte el mío estaba muy abierto a todo este mundo. Así que por estos medios de recopilación de información terminé usando la meditación como herramienta. Yo lo que hacía era justo media hora antes de irme a dormir, cuando me ponía a meditar y cuando conseguía un estado de relajación que consideraba suficiente, realizaba un mantra, una frase destinada a grabar en el subconsciente la voluntad de realizar una determinada acción o deseo. Lo repetía unas 20 veces mentalmente y me visualizaba a mí mismo dentro de un sueño lúcido. Hacía esto casi todas las noches antes de acostarme, aproximadamente durante 20 a 30 minutos. Los sueños lúcidos poco a poco empezaron a ser más frecuentes hasta el punto de tenerlos prácticamente todas las noches. Incluso llegué a empezar un sueño una noche y continuarlo a la noche siguiente. Cuando consigues que tus sueños lúcidos tengan una frecuencia regular, es cuando empiezas a aprender a controlarlos. Los sueños lúcidos son tan reales que es muy fácil dudar de si estás en un sueño o es realidad. Y aunque dentro del mismo sueño te dices, por lo menos me pasaba a mí, que si fuera real no me haría esa pregunta, tienes la necesidad de comprobarlo, por si acaso. Una de las formas que tenía yo de comprobarlo era echar a volar, pero lo hacía a ras de suelo. De forma que si era un sueño, volaría, y si no, pues me daría un barrigazo, pero nada más. Evidentemente siempre volaba, porque en la realidad no me hago esas preguntas. Se puede comenzar también un sueño normal y en el transcurso de este, por algo que te llama especialmente la atención dentro del sueño y que no encaja, darte cuenta de que estás soñando. Y en ese momento tomas el control del sueño en mayor o menor medida, depende de la experiencia que tengas. De hecho, si no lo haces conscientemente, esta es la forma habitual de tener sueños lúcidos. Cuando empiezas a experimentar dentro de los sueños lúcidos, lo primero que haces, por lo menos en mi caso, es aprender a volar. Porque al principio era un poco torpe, me resultaba muy difícil elevarme y, paradójicamente, me requería un esfuerzo físico, entre comillas, el poder hacerlo. Cuando conseguía cierta altura, entraba, por decirlo de alguna manera, en pérdida de vuelo y me empezaba a dar todo vueltas hasta que me caía al suelo. Evidentemente, como ya sabía que era un sueño, pues no me despertaba y volvía a intentarlo. Me pasaba noches así. Curiosamente, nunca he podido salir de la Tierra. Siempre llego a una determinada altura en la que no puedo seguir subiendo, como si hubiera una barrera que me lo impidiera, y me hacía caer, me hacía volver a coger esa espiral y caer una determinada cantidad de altura hasta que volvía a retomar. Era como el techo de vuelo. No he encontrado explicación y nunca he conseguido superar determinada altura. Por encima de las nubes, pero he llegado muy arriba. Pero la vez que más llegué, empecé a vislumbrar lo que es el negro del espacio, o sea, lo que es el límite, y de ahí ya no podía seguir. Con el tiempo pasas por distintos tipos de aprendizaje y evolución hasta poder
directamente volar con solo pensarlo, sin adoptar ninguna postura. Y en vez de desplazarse uno por el paisaje, es como si estuvieras quieto y el paisaje fuera el que se desplaza bajo ti, a velocidades vertiginosas. Fijas la vista en un punto, una montaña o algo que ves en el horizonte, y te concentras en que ese paisaje, ese punto en el que estás visualizando, se acerque a ti. Y todo pasa rápidamente hasta que ese lugar, esa meta que te has fijado, ha llegado hasta ti. Y así se puede hacer continuamente, fijando tu vista en el horizonte y haciendo que las cosas pasen bajo ti de forma rapidísima. Otras cosas que hacía dentro del sueño lúcido era intentar mover objetos con la mente. Atravesar paredes, las cuales en un principio las rompía dentro de mi sueño, y después de intentarlo bastantes veces conseguía atravesarlas sin más, sin romperlas. Con esas edades se intenta reproducir cosas que ves en las películas, sobre todo las de ciencia ficción, lanzar bolas de fuego, rayos, transformarte en otras cosas, esferas de energía, dragones, todo ese tipo de cosas, y cada vez te iban saliendo mejor, repitiéndolas una y otra noche. Ibas cogiendo una cosa, intentabas hacer una cosa, cuando ya te salía pasabas a otra. Hubo una temporada en especial que estaba deseando que se hiciera de noche para acostarme y poder tener estas experiencias. Lo cierto es que cuando empecé a trabajar, con 19 años más o menos, progresivamente disminuyó la frecuencia de estos sueños lúcidos. Tampoco había noches que tenía el tiempo para realizar mis ejercicios de meditación. Y a día de hoy todavía lo sigo teniendo, pero de forma mucho más esporádica. Puede que uno a la semana, incluso a lo mejor cada 2 semanas. Cuantas más responsabilidades se tienen, más difícil es mantener ese estado mental que facilita esta maravillosa experiencia. Aún así, cuando tengo una temporada de vacaciones o estoy más relajado, basta con unas sesiones de meditación, repitiendo el proceso que hacía de pequeño, para que estos sueños lúcidos vuelvan a aumentar en frecuencia. No tanto como antes, pero sí considerablemente. Aunque no recuerde esos sueños lúcidos, me he dado cuenta de que se siguen produciendo, porque la progresión de las cosas que puedo hacer dentro de ellos, cuando recuerdo uno, ha seguido evolucionando. Es como si hubiera un aprendizaje del que cuando te despiertas no te acuerdas, pero tú realmente sigues teniendo esos sueños lúcidos, lo único que no los recuerdas. Es decir, el aprendizaje ha continuado, esos sueños lúcidos han seguido produciéndose, pero debido a las distracciones y preocupaciones cotidianas, la mayoría de ellos no los recuerdas. Al menos esa es la profunda sensación que tengo yo sobre este asunto. Respecto al otro punto fascinante, el de los viajes astrales, la explicación científica es que ésta se hace efectiva cuando hay una distorsión de los circuitos del cerebro que producen la información sensorial. La conclusión es también que pueden hacerse a voluntad, aunque esto ya lo saben quienes lo practican, salirse del cuerpo con regularidad, y explicación arriba, explicación abajo se quedan ahí. Es evidente que los sueños lúcidos son experimentados voluntaria o involuntariamente por un gran número de personas, y estos han sido más fáciles de investigar, aunque aún así no terminan de saber cómo y por qué realmente se producen, y en qué tipo de mundo virtual natural se producen. La pregunta es, si te encontraras en un sueño del que no puedes despertar, ¿cómo sabrías cuál es la realidad? En cuanto a los viajes astrales, es todavía más complicado, y la ciencia solo trata de adaptar lo poco que sabe sobre estos a unos conceptos ortodoxamente aceptados, que por ahora no son capaces de aceptar otras realidades, al menos oficialmente. Mi experiencia particular con los viajes astrales controlados es limitada y se pueden numerar con los dedos de una mano. Han sido 3 experiencias, de las cuales una la he tenido hoy mismo y realmente no sé muy bien qué ha pasado. Los viajes astrales, esto se me olvidó decirlo, los sueños lúcidos los puedes tener cuando quieras, pero los viajes astrales es mejor que estés descansado, porque si no lo que va a pasar es que te vas a dormir.
y entonces vas a perder la oportunidad de hacer un viaje astral controlado. En teoría, para saber diferenciar un sueño lúcido de un viaje astral, porque muchas veces puede ser que no sepas distinguirlos, en un sueño lúcido puedes alterar tu entorno a voluntad, dependiendo de lo experimentado que estés realizando estos sueños. Y en los viajes astrales no puedes manipular tu entorno. Esta es una pregunta que se la realicé personalmente a la británica Honovi Strong-Deer, una de las ponentes en el Congreso Mundial de Ufología celebrado el pasado mes de septiembre en Montserrat, Barcelona. Y esa fue la respuesta que me dio. Dentro de poco subiré el vídeo con el audio de Honovi Strong-Deer, en el que hablará de sus experiencias y de cuál es su misión en este mundo. Mis experiencias han sido bastante simples. La primera me asusté al notar cómo mi cuerpo salía y directamente volví a caer. La segunda fui un paso más adelante y conseguí estar unos segundos fuera, pero no podía ver nada. Sabía que estaba fuera, pero estaba todo oscuro. Digamos que era un viaje astral, inicio de un viaje astral limitado. Y pasaron unos segundos y volví a caer. Y la experiencia de hoy, que ha sido por la mañana, que es la que me ha decidido a terminar esta serie que tenía empezada desde hace un par de meses, ha sido la más completa y extraña, un tanto caótica, con partes lúcidas, caídas y salidas continuas, pero siempre totalmente consciente de mi estado despierto. Aún no estoy seguro cuánto ha sido parte de viaje astral y cuánto de posible sueño lúcido, pero lo que sí tengo seguro es de que tenía el control de mi estado físico y que podía salir de ese estado cuando lo quisiera. Contar todo lo que experimenté sería demasiado largo y a lo mejor inconexo entre sí, pero para resumir, lo que se siente es como si montaras un mueble de IKEA sin instrucciones, siempre te toca desmontar alguna parte. Pues así ha sido básicamente las 2 horas que habría durado la experiencia. Subidas, bajadas, bueno, una locura. La técnica que he usado ha sido una relajación total, centrándome en la respiración para vaciar la mente. Poco a poco notas cómo tus músculos se relajan cada vez más, y a veces tienes que fijar tu voluntad en aquellas zonas que inconscientemente estás tensando. Es como hacer un repaso por tu cuerpo, revisando qué músculos están relajados y cuáles solo aparentan estarlo. Al final, lo único que debes de sentir es tu respiración, tu diafragma, subir y bajar, y el resto del cuerpo simplemente dejas de notarlo. Es como si te aislaras totalmente y lo único que notaras son tus respiraciones. En ese estado, cuando has dejado prácticamente de sentir tu cuerpo, es cuando puede producirse el salto. Es difícil de explicar, pero es como si cayeras hacia arriba. En ese momento es cuando puedes asustarte y volver a caer. Otro momento es cuando estás fuera y el simple pensamiento y emoción de darte cuenta de ello, de que lo has conseguido, también te puede hacer caer. Esta tercera vez ha sido en la que más he mantenido el control. Espero que la siguiente tenga un poco más de orden posterior, pero de lo que sí estoy seguro es de que el fenómeno es real. Voy a contar una experiencia de lo que creo que fue un viaje astral involuntario con un encuentro extraterrestre incorporado. Pienso que tendría unos 15 o 16 años y como era habitual, pues me fui a dormir pensando en lo que haría esa noche, un sueño lúcido. La experiencia comienza cuando yo aparezco a mucha altura por encima de las nubes. Entre estas se podía ver el suelo y sí, estaba a mucha altura. En ese momento me doy cuenta que a unos 100 metros hay una cama flotando en el aire y acostado sobre esa cama hay una figura. Me acerco, volando,
y me apoyo sobre los pies de la cama y veo que la figura que estaba tumbada es un hombre vestido con lo que me parece es un uniforme de la NASA. Por lo menos el emblema que tenía me pareció que era el emblema de la NASA. Está dormido, pero se despierta y entra en pánico. Mira por el borde de la cama y grita despavorido. O sea, es una total sorpresa para él y la expresión de su cara era de terror. Poco a poco se va calmando, se sienta en el centro de la cama, lo más alejado de los bordes, y me doy cuenta de que soy invisible a sus ojos. O sea, no me ve. Pasan unos segundos, 10, 20 segundos, y de repente a lo lejos, de entre las nubes, se ve aparecer una nave enorme con forma de peonza invertida, como a unos 2 o 3 kilómetros de distancia, y cada vez se aproxima más. La nave podría tener fácilmente entre 500 y 800 metros de altura y pudiera ser que entre 300 o 400 en su parte más ancha en el centro. Es difícil de determinar. En un punto intermedio, cuando la nave se aproxima, la cama parece que es atraída por esta nave. Y cuando nos encontramos a menos de 100 metros, se abre una parte central de la nave, una compuerta, y la cama cae hacia el suelo. Y el presunto hombre de la NASA es absorbido hacia esta entrada. Yo voy detrás, yo le sigo, volando, de cerca, y una vez dentro, la entrada se cierra. No hay puerta ni trampilla, simplemente parece que el fuselaje de la nave se ha cerrado sin más. La estancia es grande y parecen haber algún tipo de paneles en las paredes, pero por lo demás está vacía. Al fondo de la estancia hay una entrada que da a un pasillo y se puede apreciar a los lados del pasillo como hay otras entradas a otras estancias. De esta entrada del pasillo sale una mujer con un traje ajustado. Una mujer que si nos la encontráramos en la calle pasaría completamente por humana, aunque sí recuerdo que había algo en ella que era diferente. Pero en el sueño estaba confuso, no podía determinar qué era lo que era diferente. Se pone a hablar con el hombre de la NASA, pero no sé lo que dicen, no les entiendo. Pasan unos segundos de conversación en la que la atención de la mujer se centra en este hombre con el uniforme de la NASA. Y de repente fija su mirada en mí. Yo pienso que no pueden verme y miro detrás mío por si hay alguien más. Y solo veo la pared, el fuselaje de la nave por donde antes habíamos entrado. La expresión de su cara se vuelve primero de sorpresa y luego enfadada. Y inmediatamente se mete en el pasillo por donde había venido y entra a una habitación lateral que desde donde yo estoy no se ve, solamente se ve la entrada. Y de repente empiezo a oír un grito agudo, estridente, alto, prolongado, que hace que todo empiece a darme vueltas como un remolino a toda velocidad. Me mareo y la sensación de caída en espiral es fuertísima. Me despierto en mi cama, sudando, me incorporo y toda la habitación me da vueltas. Tengo que volver a tumbarme y tuve que estar así al menos 2 minutos hasta esperar a que todo poco a poco parase de moverse. Con todo, es una de las experiencias más vividas, conscientes y extrañas que he vivido. Y en mi pensamiento siempre he tenido la idea de que me metí donde no me llamaban y me echaron a patadas. Bueno amigos, con esto doy por finalizada esta serie dedicada al mundo onírico del décimo hombre. Si alguien quiere enviarme experiencias que haya tenido, lo podéis hacer al correo electrónico del décimohombre10 @gmail.com. Y si queréis si me dais permiso, puedo hacer algún vídeo con estas experiencias. Como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.